Estamos por iniciar una nueva serie de sermones. Hemos terminado con los sermones que tienen que ver con los yo soy de Jesús, y como he sido repetitivo en cada sermón, la intención de ser repetitivo, hay una intención pedagógica, y la intención pedagógica de la repetición es que tengamos de memoria conceptos. Esa es la repetición. La repetición pues es pedagógica. Los que estudian la pedagogía entienden esto, es pedagógica. Así nos aprendimos las tablas de multiplicar sentando en la cama y cantándolas y repitiéndolas y repitiéndolas y repitiéndolas, hasta que nos quedaron tan grabadas que no necesitamos empezar desde 1 por 1 para saber cuánto es 9 por 3. Es decir, tenemos grabado en nuestra mente este sistema matemático. Algunos sí tienen que agarrar vuelo para llegar a un cierto multiplicación. En el tema de los yo soy de Jesús, la idea repetitiva que cada domingo repetíamos prácticamente todos los yo soy era que lo supiéramos de memoria. El riesgo, como siempre digo, que corremos es que al final de la serie de cada sermón tengamos algo de memoria, no solamente la información que alimenta el espíritu y que nos norma nuestro carácter cristiano, sino que además tengamos la capacidad de memorizar las cosas que aprendemos a lo largo del tiempo, porque es muy importante. Por eso la predicación tiene que ser expositiva, y por eso la predicación tiene que ser en algunas veces con cierta recapitulación y avance, para que tengamos este proceso pedagógico de repetir y de aprender y de memorizar. Y estoy casi seguro que ahora la mayoría de ustedes pudiese, sin ver los carteles, los pósters que tenemos aquí, las mantas que tenemos aquí, repetir sin lugar a duda los yo soy de Jesús. Pero bueno, eso ya terminó. Tuvimos alimento espiritual, era parte del plan de la iglesia de este trimestre, pero ahora arrancamos con una cosa distinta. A partir de este domingo estaremos hablando de la ley de Dios, específicamente de los 10 mandamientos. Tenemos nosotros que tener un equilibrio también, como cualquier alimentación sana y balanceada, ¿no? Que los nutriólogos pueden entender esto, pero tenemos que tener una dieta balanceada, y hemos hablado ya bastantes veces del Nuevo Testamento, y es muy conveniente que también vengamos al Antiguo Testamento y escuchemos el consejo de Dios desde la perspectiva veterotestamentaria. No con esto estoy implicando que sean dos cosas distintas. Estamos hablando de la misma palabra que corre en esta idea del pacto. Desde el principio he llamado a este proceso metanarrativa, desde el principio hasta el final, y tenemos la obligación de contemplar la Escritura en su plenitud, completa, toda. Una historia concatenada con la otra, en la consecución de la otra, para la culminación de la otra. Es decir, que todo pasaje va llevándonos a una misma idea central. Por eso sirve la teología bíblica. Hemos insistido mucho en esto, porque la teología bíblica no nos ubica en un texto fuera de contexto, sino que nos ubica en el contexto del pensamiento de Dios, en esta maravillosa, abundante, apasionante doctrina del pacto. Entonces, hemos de insistir en esto, y en esta serie de sermones no será diferente, no será diferente. Mis expectativas, amados hermanos, que tengo para esta serie de sermones es que al finalizar esta serie seamos capaces también de repetir de memoria los 10 mandamientos. Esa es una expectativa humana, ¿no? Pero que debemos de tomar como muy seriamente, tener los mandamientos del Señor de memoria. Este sermón de hoy va a ser un sermón introductorio, es decir, voy a introducir el asunto de la ley de Dios en el contexto nuestro y en el contexto bíblico, que considero que es muy importante. Hoy tendríamos una predicación un poco doctrinal, ¿no? Porque vamos a tratar algunos temas, algunas palabras que son importantes y que además van a confrontar nuestro acercamiento a la ley. Eso es algo que queremos hacer, porque tenemos que leer los 10 mandamientos no desde una perspectiva restringida, ¿no? De restricciones, de nos, ¿no? Sino desde una perspectiva de la teología bíblica. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo ahí? ¿Qué es el mandato de Dios ahí? No solamente la ley, pero el espíritu de la ley. No solamente la restricción, sino el espíritu de la restricción. No solamente
el permiso, sino el espíritu del permiso. Es decir, necesitamos tener un acercamiento teológico a estas 10 normatividades, 10 mandatos que el Señor le dio a su pueblo en 2 ocasiones. Una en Monte Horeb, allá cuando en el Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley en el capítulo 20 de Éxodo, y la repetición de esa ley en Deuteronomio capítulo 5. De tal manera que estaremos pues alternando entre Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5, que son la misma expresión. En una es el establecimiento de la ley y en Deuteronomio es la repetición de la ley, en donde hay una afirmación de una renovación o una continuidad del pacto. Pero bueno, vamos a entrar a este tema introductorio, que será un poco más temático, dada la naturaleza de ser introductorio. Cuando nos acercamos, amados hermanos, a la ley de Dios, cuando nos acercamos a la palabra y específicamente a los 10 mandamientos, de ninguna manera podemos pensar en primer lugar que son los únicos. Le llamamos a estos 10 la ley moral. Le llamamos la ley moral. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay diferentes leyes. Está la ley moral, una ley establecida por el Señor, que normalmente tiene que ver con sí que hacer, no qué hacer. Hay leyes ceremoniales también, que tienen que ver con festividades. Y esas leyes ceremoniales son importantes también que las conozcamos, no en esta serie de sermones, pero hay una serie de leyes ceremoniales. Hay leyes ceremoniales. Hay leyes religiosas que tienen que ver con sacrificios que son tipos de Cristo. Son como la expiación, el derramamiento de la sangre por el Cordero, que tienen una culminación final. Son leyes que terminan porque se van a terminar en el antitipo, es decir, en el cumplimiento de que lo cual fue tipificado en Jesús. Y con Jesús las leyes ceremoniales terminan porque ya no hay necesidad hoy día, por ejemplo, de sacrificar más corderos. Ya no lo hacemos ahora. Ya no tenemos que hacer este ejercicio de rociar sangre en el pueblo, porque incluso hasta sería bastante desagradable. Leyes ceremoniales terminan. Así que no es la única ley pues establecida en la Biblia, o no es el único matiz de la ley. Quizá para que tuviéramos nosotros el concepto completo de los aspectos de la ley del Señor, valdría la pena leer completamente el libro de Levítico, que sería fantástico leerlo. Es un libro un poco difícil, un poco más complicado que Crónicas, pero es un libro que vale la pena mucho leer, porque ahí nos daremos cuenta justo de las leyes que el Señor pone, algunas ceremoniales, otras civiles, otras religiosas, otras morales. Así que tenemos que revisar este texto de Levítico para ver este asunto. Pero nosotros estamos hablando de los 10 y le hemos dado el título, los teólogos le dan el título a estos 10 mandamientos como la ley moral. También se le llama la ley mosaica, ¿no? Incluso cuando se habla de la Torá, casi a la mente vienen los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, la Torá vienen los 10 mandamientos. Normalmente no se juntan los profetas, pero vienen los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, cuando se menciona el Antiguo Testamento, se mencionan 2 grandes grupos: la ley y los profetas. Se mencionan estos 2 conceptos. Algunos, todavía más conocedores del Antiguo Testamento, dirían la ley, los salmos y los profetas. Y entonces involucran prácticamente todo el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy día nos enfrentamos en un problema de interpretación, que es un problema hermenéutico que trae como consecuencia algunas herejías que debemos de combatir, y que además son tan sutiles que entran a las iglesias cristianas y nos hacen tener conceptos equivocados respecto de la ley de Dios. Así que tenemos que enfrentarnos a la interpretación, pues a los problemas hermenéuticos que resulten del estudio de los 10 mandamientos. Tenemos un problema. ¿Cuál es? Que hemos hecho distinciones entre la ley y el evangelio. Déjenme decirles con mucha rapidez que en el pueblo cristiano en general hay 2 grandes corrientes, 2 muy grandes. Hay otras que se subordinan a cada una de estas 2 corrientes, pero las 2 corrientes que hay, una de ellas va caminando
ordenadamente hacia esta maravillosa doctrina del pacto que le llamamos, en donde se establece desde el pacto de redención del Señor antes de la fundación del mundo hasta la culminación de los tiempos cuando Cristo venga y nos lleve en gloria. De ahí que hay un pacto que va corriendo a lo largo de toda la historia y que va teniendo matices distintos, y por eso hablamos del pacto de obras, por ejemplo, y por eso hablamos del pacto de gracia, por ejemplo, en sus diferentes matices, y cómo hay señales y cómo hay promesas en cada uno de estos pactos. Esta es una corriente importante que tiene que ver pues con lo que estamos viendo ahora de la ley y el evangelio. Pero hay otra corriente, hay otro grupo grande, y yo digo más grande que este primero, que es este grupo que tienden a tener una idea dispensacional de la historia. Es decir, parten la historia en diferentes momentos. Incluso ya hasta lo forzaron a hacer 7 momentos dispensacionales. Entonces hay 7 dispensaciones. La esencia de la dispensación es que Dios hace un plan A, pero como Él es soberano y maravilloso, siempre tiene un plan B por si el A no le funciona. Como cualquier persona muy bien preparada. Si ustedes y yo somos preparados y vamos a planear algo, siempre tenemos un plan B. En casa tenemos el plan B. Algunos más listos tienen hasta el plan C, D y E. Si tenemos el plan por si falla el plan. Esto, por supuesto, en nosotros encaja muy bien porque somos imperfectos, ¿no? Necesitamos hacer eso, ¿no? La misma iglesia debe de tener plan B. ¿Qué pasa si? Y en este ¿qué pasa si? Está la vulnerabilidad del hombre. Pero aquellos, esta corriente que habla acerca de Dios en esta etapa dispensacional, hablan del plan A, del plan B, etc. Y dicen, si esto no funciona, Dios tiene el plan B. Y entonces van de dispensación en dispensación hasta el cumplimiento de los tiempos. Ellos, por ejemplo, hacen una división muy marcada entre Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Muy marcada la distinción. Y dicen, no. Una cosa es el Israel del Antiguo Testamento, muy distinta, ese es un pueblo diferente, y otra cosa es la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando hacen esta distinción, cuando hacen este señalamiento, están diciendo una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Y ahí es donde pues vamos encaminándonos en el conflicto que estamos por conversar el día de hoy. Por un lado, la ley, que representa justo a los que están aferrados a la ley. Y por otro lado está el evangelio, que algunos, especialmente este grupo, habla de la era de la gracia, ¿no? Estamos en la era de la dispensación, le llaman, de la gracia, ¿no? Y nada tiene que ver la ley con la gracia. Y entonces se divide la ley y la gracia. A veces nosotros, nuestro lenguaje cotidiano nos lleva a expresiones así. Estamos en la época de la gracia, ¿no? Es decir, vivimos en la gracia. Cuando decimos estamos en la gracia, automáticamente estamos excluyendo la ley, ¿no? Estamos en la gracia, por lo tanto, no estamos ahora más en la ley, no más. Ahora estamos en la gracia. Estas dos corrientes o estas dos maneras de pensar se contraponen desde luego y son un peligro. Nosotros, iglesia reformada, iglesia que busca estudiar las verdades que emanan de la palabra del Señor, tenemos que tener una mente no denominacional, tenemos que tener una mente bíblica, ¿no? Bíblica. Nosotros tenemos que acercarnos a las verdades bíblicas, doctrinalmente correctas. No caemos en los errores de departamentalizar la historia y hacer o dividir la ley y la gracia. Debo decir que la ley y la gracia están explícitas e implícitamente señaladas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento está claramente expresada la ley y la gracia también. Si no, habría que preguntarle a Abraham cuando Dios hizo el pacto de gracia con él. En el Nuevo Testamento están claramente expresadas las doctrinas o la esencia de la gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pero por otro lado está explícita la ley. Tan explícita que el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que en ambos testamentos tenemos claramente, explícitamente, ¿no?, dicha la ley y la gracia.
Pero aquí entonces tenemos un problema conductual que emanan de ciertas ideas doctrinales o heréticas, me parece que enfrentamos. ¿Qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con la gracia? Cuando el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, especialmente lo escuchaban los fariseos alrededor, y en algún momento los fariseos, como era su costumbre, cuestionaron al Señor Jesucristo respecto de la ley. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos?, le dijeron los fariseos a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Lo que ellos estaban queriendo era hacer que el Señor cayera en el legalismo de la ley. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Se acordará de este pasaje, pero el Señor responde de una manera maravillosa en Mateo capítulo 22. Y lo que dice el Señor en el capítulo 22 de Mateo, versos 34 en adelante, dice el Señor esto. Del 34 del capítulo 22 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y culmina: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Había un cuestionamiento respecto de la ley. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Esa es una pregunta que pudiéramos hacernos nosotros hoy día. Claro, tenemos la respuesta en Mateo 22, y cualquiera que diga algo diferente a esto no se atrevería. Pero en cualquier ambiente, lejos del conocimiento de este texto, conductualmente a veces hemos categorizado mandamientos. ¿No es cierto? Hemos dicho, este es más importante que este. Algunos pudiésemos llegar a pensar en la lista de los 10 que, por ejemplo, el cuarto mandamiento es más importante que el primer mandamiento, ¿no? Incluso pudiésemos decir que el único mandamiento con promesa es más importante que otros mandamientos, y categorizamos los mandamientos. Pero el Señor Jesús, para evitar este asunto, resume los mandamientos en dos grandes bloques, que resumen los 10 con el Señor primero en una adoración completamente vertical, y una vez que está establecida esa comunión vertical, entonces habla de esta comunión y esta adoración horizontal, ¿no? Ama a tu prójimo, pues, como a ti mismo. Pero esto no resuelve todavía los problemas. Entonces quiero mencionar estos dos grandes grupos dentro de nuestras iglesias reformadas cristianas, que tienen diferentes maneras de abordar los mandatos de nuestro Señor. El primer grupo se denomina antinomianista. Este está difícil, ¿no? Antinomianista. A lo mejor si lo escribe y luego lo busca sería bueno, pero es antinomianista. Le voy a explicar qué es el antinomianismo. No tenemos problema en la palabra anti. Nos queda clarísimo. Hoy en época electoral, o con los partidos políticos, o con los equipos de fútbol, alguien siempre es anti algo, ¿no es cierto? Anti es en contra de. Están los antiamericanistas, por ejemplo, ¿no? Eso es en contra de. Anti y un partido político. Somos en contra de. Por lo tanto, este prefijo anti nos queda muy claro que no es a favor, es en contra de algo. Lo que quizá tengamos un poco de problema de definir o de entender ahora mismo es el nomianismo, porque anti está bien, eso en contra de, pero ¿en contra de qué? ¿Qué es nomianismo? La palabra nomianismo viene de una expresión griega que es nomos. Nomos, no G-N-O, sino solo E-N-N-O-M-O. Nomos, nomo no, eso es parte de la mitología. Nomos es ley. Así que cuando nosotros estamos hablando de antinomianismo, estamos hablando de una corriente que están en contra de la ley. Los antinomianistas son los que están, pues, en contra de la ley. Ellos dicen, ¿podemos relacionarnos con Dios
sin tener que obedecer su palabra y despreciar su ley moral, ¿no? Podemos hacer esto. Podemos obedecer a Dios, el antinomianista dice esto, podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecerle, sin tener que obedecerle. Dios me acepta tal y como soy porque su amor es incondicional. Ahora, quiero que perciba esta verdad. Dios me acepta, o esta pseudo verdad, me acepta tal y como soy, y no le cambia nada porque me acepta tal y como soy, porque su amor es incondicional. Por lo tanto, no tengo que cambiar nada porque así nací y así me moriré. Es la predestinación mexicana. Así soy y así me moriré. Y entonces es una conducta antinominiana. No me importa lo que diga la ley, así soy. Y puedo hacer lo que quiera y así el Señor me acepta. Ellos dicen que la gracia no solo nos libra de la maldición de la ley, sino que nos libra de cualquier obligación de obedecerla. Déjeme decirle que con tristeza encontramos de repente personas que tienen este extremo de antinomianismo. El antinomianismo es en contra de la ley, pero no solamente es en contra de la ley y ya, sino que exalta la gracia por encima de la ley. Exalta la gracia por encima de la ley. Dentro del grupo antinominiano están aquellas personas que piensan que como ya son salvos, no importa lo que hagan, al fin y al cabo ya se van a ir al cielo. No importa cómo vivan, al fin y al cabo son salvos por siempre. No tienen que cumplir ninguna normatividad porque la ley no es importante sino la gracia. Parece ser que la gracia es la licencia para hacer lo que le da a uno la gana. El que cae en este extremo entonces exalta la gracia por encima de la ley. Si alguien, por ejemplo, dice, pues yo no tengo que ir a la iglesia, puedo adorar en mi casa solo, porque se puede adorar al Señor en donde sea. Esa es una conducta antinominiana. No importa que la ley diga que me reúna. De todas maneras, el Señor me ama y conoce mi corazón. Los antinomianistas tienden a tener un concepto de la intención equivocado. El antinomianista dice, pero hermano, la intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Y pueden romper la ley enarbolando la bandera de la intención. La intención es lo que cuenta. Pero si esto está prohibido en la Biblia, sí, pero Dios conoce mi corazón y sabe que lo hago con una buena intención, y la intención es lo que cuenta. Pasa en los cultos públicos, pasa en la conducta en casa diario, pasa entre nosotros todos los días. Sí, pero el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Déjeme decirle que no hay nada más perverso que el corazón del hombre. Si nosotros estamos pues en este extremo del antinomianismo, estamos cayendo en el extremo de despreciar la ley por encima de la gracia. Y por otro lado también quiero decir, cuando la intención no está alineada a la palabra del Señor, la intención es pecaminosa. Porque si usted va a robar un banco porque tiene muchos problemas y tiene muy enferma un hijo en casa, usted dice, estoy robando con una buena intención, salvar a mi hijo. Es pecaminoso. Si la intención no está alineada con la palabra de Dios, esa intención es pecaminosa. Pecaminosa. El antinominiano dice, no a la ley, sí a la gracia. ¿Pero tendrá alguna cosa buena? Sí, un poco. No en este extremo, pero lo que sí es cierto es que la gracia, desde luego, tiene que ser apreciada y aplicada en la vida del creyente. Por supuesto que la gracia es importante. Por supuesto, ahora que estamos predicando en las noches, en las tardes de los domingos de la Confesión de Fe de Westminster, vamos a llegar a un asunto que tiene que ver con la conciencia del creyente, la libre conciencia. Por supuesto que nosotros tenemos algunas cosas que en aras de la gracia hacemos y hay que seguir haciéndolas. El problema que tiene el antinomianista es que se va al extremo de despreciar la ley por la gracia. Algunos están ahí,
Pero el antinominiano tiene su antítesis. El antinominiano tiene su compañero gemelo, pero que está en el otro extremo. Si por un lado está aquel que exalta la gracia por encima de la ley, está aquel que exalta la ley por encima de la gracia. A este le vamos a llamar legalista. Esa es una palabra más conocida para nosotros, ¿no? Legalista. Piénselo bien, resúmalo en su mente, escríbalo si lo está escribiendo. El antinomianista exalta la gracia por encima de la ley. El legalista exalta la ley por encima de la gracia. Tan peligroso es uno como el otro. Pero ¿quién es el legalista? El legalista en la Biblia estaba caracterizado por el fariseo. Y si el Señor hizo más ataques a algunas personas, fue a los fariseos. Les dijo cosas graves: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les llamó hipócritas. Los fariseos eran una secta terrible que venían del pueblo judío, pero que eran personas que tenían un celo de la ley y cumplían la ley a rajatabla, o por lo menos lo intentaban, por encima de la gracia. Algunos pensarán, pero ellos no tienen culpa porque Jesús todavía no se había manifestado como el Salvador. Error. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento está expresada la ley como la gracia. No tenían excusa. Pero los fariseos, pues, enarbolaron la bandera de la ley y por encima de la gracia establecieron la ley. No hay manera de salvarse si no es en el cumplimiento de la ley. No hay manera de agradar a Dios. No hay manera de entrar al reino de los cielos si no es cumpliendo con la ley. El legalista se pone pues como fariseo y cae en errores de esta naturaleza. En el pensamiento más interno del legalista, el pensamiento más interno es que pueden ganarse el favor de Dios solo por su obediencia a la ley. Pero el problema es más grande que este, hermanos. Porque el legalista no solamente es el fariseo de aquella época, sino que en nuestros días hay legalistas, hay legalismo. El legalista actual es el que le pone normas a la ley, más grave todavía. Si ya de por sí la ley es pesada, ahora ponerle ley a la ley se pone más compleja. Le ponen cargas a la ley, ponen sus propias leyes por encima de la ley. ¿Sabe cuándo lo hacen? Cuando sus tradiciones están por encima de la ley. Cuando su cultura cristiana o su cultura, la que sea, está por encima de la ley. Cuando predomina por encima de la ley. Sin afán de cuestionarnos absolutamente nada, las iglesias de hoy día a veces tenemos rasgos legalistas, ¿no es cierto? Porque por encima de la ley ponemos nuestras propias normas. Las iglesias tendemos a hacer algo así, tenemos que reflexionar sobre esto. Pero a veces las iglesias ponemos normas por encima de la ley. O sea, eso que nos estás pidiendo no lo dice la Biblia, está por encima, ¿no? La ley y por encima de la ley. Es decir, es ley sobre ley. Y de repente nos convertimos en ciertos legalistas al imponer cargas de una manera que no están establecidas en la Biblia. Y que, por cierto, buscamos apoyos bíblicos, porque para todo hay un apoyo bíblico. Hasta la más grande herejía tiene un versículo de apoyo. El problema es que no hay una hermenéutica correcta. Pero el legalista pues tiende a hacer esto. Nosotros aquí en esta iglesia no tenemos este problema, ciertamente. Pero hay iglesias en donde no dejan entrar a las mujeres por esa puerta si no vienen con falda. Si no vienen con vestido, no entran. Le ponen a la ley una exigencia más. Es más, hay otras iglesias que no las dejas entrar si vienen maquilladas. Hay otras iglesias que sientan de un lado a las mujeres y de otro lado a los hombres. Le ponen, ¿no?, ley encima de la ley. Hemos establecido normas de etiqueta para la dirección del culto, ¿no? A veces ponemos por encima de la ley otra ley. A veces hacemos exageraciones en nuestras conductas en una actitud legalista y ponemos a la ley por encima de la gracia. El legalismo, pues, es el que acude a los 10 mandamientos y el que establece verdades absolutas sin restricción, a rajatabla, sin considerar el elemento de la gracia.
Los legalistas tienen un problema muy serio. Ponen más reglas, como ya dije, de las que Dios exige. Sabe que Dios condenó esta práctica. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 23, el Señor a los fariseos les cayó encima. Justo por esto, porque le ponían ley sobre la ley. Miren lo que dice Mateo 23, en los versículos 23 y 24. Les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se pone ley sobre la ley. Hay personas que condenan el baile, pero pasan por alto la lascivia. Hay personas que condenan el vino y pasan por alto la codicia. Cuando caemos en errores legalistas, en el extremo legalista, sin considerar la gracia, estamos en un extremo peligroso. La ley escrita en la Biblia y lo que vamos a estudiar equilibra el antinomianismo con el legalismo y hacen que estemos en una sola y centrada idea bíblica de la ley. La gracia sin gracia no es gracia. En aras de defender la ley, sin gracia no es gracia. Cuando venimos a los 10 mandatos, cuando venimos a la ley de Dios, cuando estudiamos la esencia de los mandamientos y la teología alrededor de los 10 mandamientos, combatimos el antinomianismo y combatimos el legalismo. ¿Cuál es la intención? Amados hermanos, la intención es que podamos estudiar estos mandatos a la luz de toda la Escritura y evitar el legalismo y evitar el antinomianismo. ¿Es importante obedecer la ley? Sí, porque la ley nos conduce a la gracia. ¿Es importante exaltar la gracia? Sí, porque sin gracia no hay ley. Y concluiremos de aquí a 8 días que la gracia también es producto de la ley. Gracias a Dios que nos puso su ley. Si no, ¿quién nos avisa que eso es pecado? ¿Quién nos dice? Así que Dios establece su ley por su gracia. Y la gracia subsiste por su ley. Por lo tanto, hemos de equilibrar los conceptos para no caer en el antinomianismo y no caer en el legalismo. Y al hacerlo, normar la conducta de la iglesia y la conducta personal. Y dejar de tener pretextos antinomianistas o excusas legalistas en nuestra conducta cristiana. Vamos a orar. Amoroso Dios, pues los fariseos caían en errores de esta naturaleza. Y algunos que venían del mundo griego caían en el otro extremo del antinomianismo. Pequemos, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al fin y al cabo, hagamos lo que hagamos, tú nos perdonas. Señor, no queremos caer en esto, ni en este extremo de antinomianismo, ni en el otro de legalismo. Queremos, Señor, amar tu ley, amarla. Pero también queremos, Señor, matizarla a partir de la gracia. El Señor Jesús lo hizo. El día de reposo sanaba enfermos, porque exaltó la ley por la gracia. Ayúdanos, Señor, que para que podamos nosotros entenderlo
vivirlo, encarnarlo, y al aprenderlo, vivir como tú quieres que vivamos, como iglesia, como familias, como individuos. Padre, ayúdanos en esta tarea, en este proceso maravilloso, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.